Dice, no, yo creí que era control de instrumentación. No. Instrumentación, entonces cuando voy viendo espacio de estados y ecuaciones de no sé qué, y no, no pasó el examen. La admitieron con los güeyes de la UMI. No, hacer drones y submarinos. pues está bien, Sí, ¿no? pero También. sí. Pues sí, está chida ahí también, pero hubo una pelea ahí entre control automático y los de la UMI, porque se querían llevar doctores de control para allá. Pues, pues varios doctores se pusieron, el Collado, y el que te digo, el güey que se siente con inmunidad, Ajá. les dijo a los de la UMI, a los de la unidad mixta, dice, ustedes no valen aquí porque ustedes nada más hacen, ¿qué les dijo? Ustedes no tienen palabra aquí en control automático porque ustedes nada más hacen juguetitos con sus submarinos y sus avioncitos. Y no, se agarraron ahí todos los doctores, no, que ustedes son unos pendejos. No, estuvo bueno ahí el show. Sí, tienen un buen de tierra todos ahí. Sí, no, Está ahí en la misma carrera ya. sí. Sí. Sí, porque los de instrumentación siempre dicen, ¿no? Que los de control, que no, que Sí, pura sí, teoría, sí, que no. que nada de nada. Ajá. Sí, ya había una maestra que sí era así. También decía de los de humanidades, también siempre decía eso, de que no, es que para qué les ponen humanidades. Y, Sí, pues, sí, no sé. Esa maestra siempre sí, 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 y pues no, tampoco la hacía, no era como que fuera muy, buena. muy, muy buena, ajá. Sí, Sí pues era, así son. pero pues sí. Yo por eso digo, cada quien a su rollo, Ajá, ¿no? sí, cada quien es lo que le sabe. Sí, porque pues sí me acuerdo que luego las prácticas ella no las daba porque pues no sabía. Entonces, Ajá, como estaba ahí, no me acuerdo cuánto, profe, pues que sí, pues que sí, se ve que sí sabía más. sí. Y ya él nos explicaba siempre, porque pues, la maestra no nada más nos llevaba al Multilazo. multilazo, ajá, y ahí a ver lo que veíamos, ¿no? O sea, bueno, a apuntar lo que veíamos ahí, que un transmisor y cosas así. Sí, sí. Ponerle ahí su tag y ya era lo que hacíamos con ella, pues no. No, no sabía. Entonces, ahí está el Simulink, ¿no? Ahí está, ajá. Buenas tardes a todos, muchachos. Hoy, hoy nada más vamos a como que explicarles más o menos cómo es la simulación. Eh, Hay un video que ahí les subí, ¿no? Es un video con unos alumnos de servicio, de hecho, con tus cuates, hoy el Geminal y Piñón y Ah, ya, toda esa ajá. banda. Este, el, el asunto aquí es de que la simulación que hacemos en Simulink es con este bloque, nada más que se ve muy chiquito. Entonces, aquí bueno, cuando van a abrir el Simulink, aquí donde dice Library Browser, le dan y aquí hay una pestañita que dice User Defined Functions. Le dan aquí, y aquí donde dice MATLAB Function, lo jalan y lo arrastran al Simulink, el espacio de trabajo. Sí, ahí está. Creo que puedo ver la letra más grande. A ver, ¿Me intentas? sí, es por favor, para que se vea. Para que se vea más, ¿no? Creo que era aquí. Deja ver si es aquí. Y así no, pues ya sí le dejamos. Ah, sí es aquí. A ver, en un 200 a ver cómo se ve. ¿O si es mucho? Creo que es mucho, A ¿verdad? ver, Un... ándale, Ahí, así, miren. así, así, ya. Ándale. Gracias. Sí. Déjalo pongo A ver, aquí. sorry. Ahí está. Ok, pero esas no cambiaron tanto. No, más o menos. Ahí está. MATLAB Function. ¿Sí? Bueno, MATLAB Function, aquí está el bloque. Cuando ustedes le dan clic ahí, eh, les va a mandar a un código M. ¿Sí? Ahorita que se. A un Creo que código se M. abrió. Ya, a ver. Sí. Miren, nada más que se puso aquí. Aquí está, ¿no? ¿Es esta? Va. Nada más que no se abrió la pestaña.
Ahí está, miren. Cuando ustedes les dan clic a ese bloque de MATLAB Function, los manda a este ambiente, ¿sí? Que es un código M, ¿sí? Que se llama función. La función es la función Y, bueno, es la definición de la función, la estructura de la función y los argumentos, ¿sí? Que le vamos a poner, ¿sí? En este caso, nuestro espacio de estados, ¿sí? La estructura que nosotros le vamos a poner es una estructura que se llama x punto igual a f de x, u, ¿sí? O sea, es la derivada de x, o sea, la derivada del vector de estados, igual a la función que describe el campo vectorial, donde los argumentos son dos. Uno es el vector de estado y otro es la entrada del sistema, ¿sí? Entonces, son dos argumentos que le vamos a dar aquí al sistema, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces. Cerramos aquí. Bueno. Entonces voy a volver a abrir. Oye, si puedes hacer un poquito más grande la letra, porfa. Sí, a ver, aquí le... Mira, ahí como... A verla. Creo que esta no cambia, ¿o sí? ¿O sí está cambiando? Ahí está. Ah, pues sí, déjala ya. Y muévele con la ruedita del mouse y así puedes hacerlo más grande. A ver, déjalo. En contra, ¿no? O si tienes ahí está. La otra forma. Ahí está. Ya sabes que estoy medio ciego, hijo. Ya somos dos, profe. Somos dos. Bueno, la estructura de nuestro espacio de estados, acuérdense que es x punto igual a f de x, 1, ¿sí? Donde x es el vector de estados, en este caso es de 2 dimensiones para nuestro circuito, y solamente tenemos una entrada, que es la tensión de entrada VI, ¿sí? Y recordando que el espacio de estados de nuestro sistema era x1 punto igual a menos 1 sobre R1C1 x1 más 1 sobre R1C1U, y x2 punto igual a menos 1 sobre R2C2 x2 más 1 sobre R2C2 por U, ¿sí? Entonces, es el vector, el espacio de estados que vamos a declarar ahí, ¿sí? Pero donde esta estructura que está aquí, x1 punto y x2 punto, es a lo que le llamamos x punto, está compactado aquí, y esta expresión que está en la igualdad, todo esto representa un campo vectorial de 2 dimensiones que le llamamos f, que depende del vector de estado x y de la entrada u, ¿sí? Entonces, esos son los argumentos que le vamos a dar. Entonces, en el código, en vez de ponerle x punto, le voy a llamar x-p, para que diga x punto, y el nombre de la función. Entonces aquí, cuando nos vamos al código, ¿sí? Aquí, ¿sí? Borramos esto y le ponemos xp. ¿Sí? En la función le vamos a poner circuito PC, ¿sí? Y va a tener dos argumentos. El primer argumento es el vector de estado. El segundo argumento es la entrada U del sistema, ¿sí? Pues ya tenemos nombrado la función de nuestra ecuación diferencial, bueno, o del sistema de ecuaciones diferenciales. Lo que vamos a hacer después es declarar los parámetros del sistema, ¿sí? El primer parámetro, acuérdense que es R1, luego R2, luego C1, luego C2. Están los 4 parámetros, ¿sí? La resistencia 1, resistencia 2 y los capacitores. Para la resistencia 1 habíamos quedado que era de 100 kiloohms, entonces aquí tenemos 100. La 3, el primero,
Segundo es 200 kiloohms. Segundo valor. El valor de la capacitancia 1 era, es el mismo que el de la capacitancia 2, era 1 por 10 a la menos 6 farads, y el otro también, ¿no? 1 por a la menos 6 farads, ahí está. Entonces, 3 ohms farads. Ya tenemos los parámetros del sistema. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a declarar ahora es el vector de estado. ¿Sí? Vector de estado. ¿Sí? Donde, bueno, son dos, porque el sistema es planar. Entonces tenemos x1, llamamos x1, le llamamos a x1, o sea, es el valor de x1 en la componente 1, ¿no? Lo pongo entre paréntesis porque ahí nos van a dar, nos va a llegar información en el argumento, por eso lo pongo entre paréntesis. Y paréntesis 1 porque quiere decir que es la componente 1 del vector. X1, x2 es como x, paréntesis 2, punto y coma. Ahí está. Entonces, estas son las dos componentes del vector de estado. Por lo tanto, el vector es el vector x1, punto y coma, de x2, ¿sí? Para que sea un vector columna, ¿sí? Entonces, esa x de ahí, que yo declaré como x1, punto y coma, x2, es el vector de estado, ¿sí? Vector de estado, ¿sí? Ya declaré el vector de estado. Ahora lo que falta es declarar las ecuaciones de estado, ¿sí? Entonces aquí en vez de y le pongo xp, x-p, y aquí voy a formar un vector, ¿sí? Un vector de estado de 2 dimensiones también, donde la primer componente va a tener lo siguiente. La primer componente es esta, ¿sí? Es la primera componente que voy a declarar, ¿sí? Entonces, aquí como primer componente pongo menos menos 1 sobre R1 por C1, ¿sí? Esto multiplicado por X1, ¿sí? Por el estado 1, más sobre R1 por C1, todo esto multiplicado por U, ¿sí? Por la entrada. Ya declaramos el primer vector de estado, bueno, el primer componente del vector de estado, ya del espacio de estados, ¿sí? Pues ahí está, es 1 sobre R1C1 por X1 más 1 sobre R1C1 por U. Entonces, es la primera componente. Entonces, yo de una vez lo copio, porque es el mismo, nada más que en vez de C1 es C2. Aquí es R2, C2, y es X2, y es R2, C2. ¿Sí? Entonces ya declaramos las ecuaciones de estado, ¿no? Entonces aquí voy a poner como comentario ecuaciones de estado del circuito, ¿sí? Aquí ya declaré las ecuaciones de estado del circuito, el vector de estado, los estados y los parámetros que necesitamos, ¿sí? Entonces, porfa, Soria, guárdalo. Lo... ¿Guardarlo en dónde era? Aquí.
Voy a poner, ¿cómo le pongo? Circuito, un circuito RC. Sí. Le pongo, voy a poner un guión bajo, ¿no? Porque ve que luego Sí. cuando se llama igual. Sí. Sí. Ahí está. Ajá. Sí. Entonces, se supone que ahora el bloque de MATLAB Function ya va a cambiar, va a tener dos entradas y va a tener una salida. Las dos entradas es de X y U y la salida va a ser XP. ¿Sí? Entonces, ahí está, miren. Está XP, X y U. ¿Sí? Ahí está. Entonces, aquí lo que sale es XP. ¿Sí? O sea, lo podemos interpretar que es como si saliera la derivada de X. Pero mi programa y lo que está dentro de este bloque me pide como entrada a X. ¿Sí? Entonces, para poder pasar de XP a X, necesito una integral. Necesito integrar. Entonces, de aquí de continuous, busco el integrador y lo jalo aquí. ¿Sí? Entonces, aquí lo pongo. Lo volteamos. Entonces, aquí le entra XP, ¿sí? Como derivada. Y lo que sale de la integral es X y entra aquí, ¿sí? Entonces, la información de XP entra a la integral y nos va a entregar la información del vector de estado, ¿no? Haciendo este bucle, ¿sí? Y aquí en la entrada, ahorita vamos a hacer dos pruebas. La primera prueba es con una entrada nula para la solución homogénea, ¿sí? Nula, ¿dónde está? Source. ¿Sí? Y ahorita hacemos con la entrada escalón. ¿Sí? Ahí está. Aquí le ponemos 0, entrada nula. Bueno, pues como no hay entrada ahorita, vamos a verificar la solución homogénea. ¿Sí? Voy a poner las condiciones iniciales. ¿Sí? Le dan clic en integrador y aquí dice una parte que dice initial condition. ¿Sí? Pero dice 0. Ajá. Pero es un 0 escalar. Tomando en cuenta que es como si estuviéramos trabajando con sistemas escalares. En este caso no, el sistema es de 2 dimensiones. Entonces, la condición inicial va a ser un vector, el vector que conocemos. Y recordamos que ahí cuando estábamos analizando el circuito, dimos una condición inicial que era de 2 y menos 1, ¿no? ¿Sí? Volts. ¿Sí se acuerdan? Que era de 2 y menos 1. ¿Sí? La condición inicial. ¿Sí? Entonces le doy a aplicar, le doy OK. Y ya tengo las condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces ya para terminar vamos a ver las señales. Ahorita lo voy a hacer muy burdo. Voy a sacar el scope. ¿Sí? ¿Está? Voy a conectarlo aquí, que son los estados, ¿no? El vector de estados. Voy a verificar cómo son las curvas, ¿sí? De cada estado. ¿Sí? Entonces le damos play. Lo que se tienen que ver son las curvas de la solución homogénea. Entonces vamos a las gráficas a ver si salieron, ¿no? Ahí está, miren. Entonces, esas son las gráficas de la solución homogénea. ¿Sí? Mira, aquí está la condición inicial. Empiezan en 2, en tiempo 0. En 0, comienzan en 2 y comienzan en menos 1. ¿Sí? La gráfica amarilla es la solución que corresponde a la tensión del capacitor 1 y la gráfica azul es la que corresponde a la tensión en el capacitor 2. ¿Sí? Nos podemos dar cuenta que las dos soluciones tienden a 0 cuando el tiempo es muy grande, ¿sí? Decaen de manera asintótica, ¿sí?
con otras palabras, son estables en el sentido asintótico, ¿sí? Y lo que nos están mostrando aquí es como si estuviéramos viendo una descarga, la descarga del capacitor, ¿sí? Está descargando, se descarga el capacitor 1 y el capacitor 2, se descarga, la energía se está disipando, se disipa, ¿sí? Y llega al origen, ¿sí, muchachos? Entonces, eso es lo que se ve en la gráfica, ¿sí? Yo puedo ir cambiando las condiciones iniciales, no importa, puedo cambiarlas y obtengo curvas de diferente forma, ¿no? Pero siempre decaen, ¿no? Decaen al origen, ¿sí? Entonces, esa es la solución homogénea, muchachos, ¿sí? Cuando la entrada es nula y está sujeta a condiciones iniciales. ¿Sí, muchachos? ¿Preguntas aquí? ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Sí? Va. Pues es lo que se ve en la solución homogénea. Ahora, ¿qué pasa si las condiciones iniciales ahora las hago cero? ¿Sí? Y ahora meto una función de entrada, esta escalón. Está. Que empiece en cero y bueno, que empiece en cero y que el valor final sea 10 volts, que son los 10 volts que dijimos, ¿no? En el problema, ¿sí? Pues quiere decir que es una fuente de 10 volts. Entonces, si yo corro el programa, le doy run, vemos las siguientes soluciones, miren. ¿Sí? Como ven, ya las soluciones no decaen al origen, ¿sí? ¿Qué pasa con las soluciones? Son exponenciales, ¿sí? Las dos son exponenciales, monótonas, pero las dos, ¿a dónde convergen? ¿A dónde convergen las dos soluciones? Convergen al valor de 10, que es el valor de la función de excitación, ¿sí? Entonces, ahí es donde tiene sentido hablar de la solución particular. Pero acuérdense que la solución particular es la que depende de la función de excitación, ¿sí, muchachos? Entonces, esa es la respuesta que se ve, ¿sí? Se ve de esa forma. Ajá. Se ve que la solución, bueno, son dos exponenciales, ¿no? Una es e a la menos 10t y la otra es e a la menos 5t, ¿no? Menos 10 está más a la izquierda, ¿no? En el plano de Laplace que menos 5. Quiere decir que menos 10 es el valor del polo más rápido, ¿sí? Y se puede notar, miren, la gráfica amarilla, ¿sí? La gráfica amarilla llegó más rápido al estado estacionario, ¿sí? Que la gráfica azul. Y la gráfica azul es más lenta, miren. Es más lenta que la gráfica amarilla, ¿sí? Como ven. Entonces, esa es la solución particular, la que depende de la función de excitación, ¿sí? Y ustedes pueden hacer experimentos con estas, con las entradas, ¿sí? Dicen, no quiero poner un escalón, quiero poner, no sé, una función cuadrada, ¿no? Y voy a poner el signal generator. ¿Sí? Digo, le quiero meter una señal cuadrada que esté simulando, no sé, el valor de amplitud de menos 10 a 10, ¿no? Volts. Aquí es la amplitud de 10. Frecuencia, no sé, dejarla en 2. Vamos a ver qué pasa. Sí. Ahí está. Entonces cuando le damos play, ahí está.
es que es seno. Square. Ahí está. Ahí está, mira. ¿Sí? Vemos que aunque la señal es cuadrada, o sea, si yo excito si yo voy con un generador de funciones que está en el laboratorio, ¿sí? Y se lo conecto a mi circuito, ¿sí? Y medimos las tensiones de cada capacitor, podemos notar que el capacitor 1 tiene este comportamiento, ¿sí? Trata de seguir a la señal cuadrada, ¿sí? Aquí se carga, descarga, carga y descarga, ¿no? Hace sigue el valor de 10 y luego de menos 10, luego el de 10 y luego el de menos 10, ¿no? Para el capacitor 1, para el capacitor 2 tenemos este comportamiento, ¿sí? Pues trata de llegar a 10 y luego menos 10, 10 a menos 10, pero si ven, el comportamiento es muy lento, ¿sí? El comportamiento del capacitor 2 es muy lento, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta particular, digo, la solución particular del sistema lineal bajo esa señal cuadrada, ¿sí? Y ahora, si le ponemos una señal senoidal, ¿sí? Una senoidal de frecuencia 5, amplitud 10, va a tener ese comportamiento, un comportamiento periódico, ¿sí? Y otra vez, la señal de salida, tanto del capacitor 1 como del capacitor 2, las variables de estado, ¿sí? Van a tratar de seguir a la señal de excitación, ¿sí? Que es la señal senoidal, ¿sí? Nada más que posiblemente se va un poco modificada por los transitorios que van a generar las exponenciales que nos van a salir en la solución, ¿sí? Entonces tienen ese comportamiento. Y otra vez, la señal del capacitor 2 tiene este comportamiento, ¿sí? Totalmente diferente al del capacitor 1, ¿sí? Esto por la configuración de los polos. Uno está más a la izquierda, el otro está más al plano imaginario, ¿no? Uno está más cercano, menos 5, ¿sí? Entonces, esa es la señal del capacitor 1, esa es la del capacitor 2 en tensión, ¿sí? Vamos a ver, muchachos. ¿Preguntas? Profe, entonces, ¿qué demonios son las condiciones iniciales? ¿Mandé? ¿Qué demonios serían las condiciones iniciales físicamente? Las condiciones iniciales. A ver. Bueno, las condiciones iniciales físicamente es como cuando tú tienes el circuito, lo conectas, tienes un interruptor, un interruptor ahí, que está apagado, ¿no? Está cerrado, ¿sí? Y tú prendes tu fuente y ya, ¿no? Ves que la solución trata de seguir a la señal de excitación, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si alguien llega y aprieta el interruptor y abre el circuito? Lo abre en el tiempo, por ejemplo, pasaron 5 segundos, ¿sí? 5 segundos, yo en el tiempo 5 abro el circuito. Entonces, en el tiempo 5, la tensión que tenía mi capacitor era de, no sé, 2 volts, y la tensión que tenía el capacitor 1 era de 1 volt, por ejemplo, en ese tiempo. Entonces, esa es la condición inicial, ¿sí? Esa es la condición inicial. Yo apreté el botón, el interruptor, abro el circuito, pero en el tiempo 5, donde yo pude medir que la tensión era 2 volts y menos 1 volt en ese tiempo, ¿sí? Entonces, lo que se va a reflejar ahora, ¿sí? Si yo quito la tensión, es cómo es la curva de respuesta bajo condiciones iniciales, ¿sí? ¿Y qué es lo que se ve cuando está sujeta a condiciones iniciales? ¿Sí? Se ve que la gráfica decae, ¿no? ¿Sí? Decae al origen, ¿sí? Es la solución homogénea.
Cuando yo combino las dos soluciones, la homogénea y la particular, lo que se va a reflejar es lo siguiente, mira. Ahí está, 0 y 10. Y aquí es 2. 2 y menos 1. Ahí está. ¿Sí? Quiere decir que la señal de salida de cada estado, ¿sí? o la señal de cada variable de estado comienza con respecto a la condición inicial que yo le di. O sea, no comienzan en 0. Comienzan en los puntos iniciales que yo le di. Aquí comienzan 2, mira. En 2 para arriba. Y este comienza en -1. Y de -1 hacia el valor final, que es 10. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí? Profe. Sí, es que luego cuando estamos trabajando así, por ejemplo, con robots, ahí Soria, no me dejará mentir Soria, cuando trabajamos con el péndulo, ¿no te acuerdas? Sí, sí, sí. Que se preguntaba, o vimos el comportamiento a condiciones iniciales, ¿no? O sea, ausencia de entrada, ¿no? Y lo que veíamos ahí en el sistema ausencias de entrada es qué tan cercano, ¿sí?, se encontraba la variable de estado de su equilibrio, ¿no? Era lo que veíamos ahí en las gráficas, ¿no, Soria? O sea, qué tanto se acercaba al equilibrio, ¿no? Sí, sí, qué tanto. O sea, Bueno, sin excitación. O sea, es como si tú estuvieras excitando al péndulo y el péndulo se empieza a mover y de pronto alrededor en vertical, y de pronto le quitas la excitación del motor, ¿sí? Pues el péndulo se va a caer y lo que va a pasar es que va a tratar de seguir, ¿sí? O se va a ir, o la solución del sistema en posición o velocidad del péndulo, ¿sí?, van a decaer al punto de equilibrio establecido, ¿sí? O incluso si están en el punto de equilibrio inestable, pues esa cosa se va a empezar a girar a lo loco, ¿no? ¿Sí? Gira a lo loco y ya no regresa al equilibrio, se va y se pierde, ¿no? ¿Sí? O sea, para eso nos sirve el análisis homogéneo, ¿sí? Con condiciones iniciales, ¿sí? Es qué tanto se va acercando la solución al punto de equilibrio, ¿sí? Si yo escojo condiciones iniciales cercanas al equilibrio, yo voy a tener una solución de un tipo, ¿sí? Pero si yo las condiciones iniciales las elijo fuera del punto de equilibrio y me paso a la otra zona, ¿sí?, se puede ver que la solución no se puede ser inestable y se puede escapar, ¿sí? Entonces, por eso es indispensable el análisis de las condiciones iniciales. Porque yo sé que si yo escojo condiciones iniciales cercanas al equilibrio, yo puedo tener un comportamiento estable o inestable o asintóticamente estable, ¿no? Y si yo perturbo las condiciones iniciales, si yo perturbo al sistema, si yo le pego tantito al péndulo, por ejemplo, pues esas condiciones iniciales me van a decir, pues las condiciones iniciales están en esta región, entonces puede ser que mi solución no llegue al equilibrio, ¿sí?, y se escape, ¿sí? Entonces, por eso nos interesa conocer cómo es la solución homogénea del sistema, ¿sí? O sea, no es ¿cómo se llama? Inútil conocer las condiciones iniciales, ¿no? Es indispensable conocerlas. Además, con unos chavos hace tiempo hicimos con el sistema plataforma Esfera, fuimos creando una curva solución. O sea, iniciamos en un punto, ¿sí?, y tratamos de seguir o de simular una trayectoria, ¿no? Y decir, aquí es un punto, llega aquí. Luego este punto es la nueva condición inicial, ¿sí?, y hace esto. Luego este punto es la nueva condición inicial
y hace esto. Y así nos íbamos y trazábamos la curva, ¿no? ¿Sí? Hasta llegar al punto, ¿no? de equilibrio. ¿Sí? O luego hacíamos, trazábamos curvas así, ¿no? Y decíamos, este es el punto inicial y vamos trazando punto por punto, ¿sí? Para ver si en realidad la esfera podía seguir ese punto. ¿Sí? Sí, por eso es indispensable, Bricho, conocer las condiciones iniciales. No es inútil, ¿no? Es por algo, ¿no? Y conocer la solución particular es, bueno, con la entrada que yo le dé, ¿cómo va a ser mi solución? Si mi solución va a escapar, si mi solución va a ser una cosa extraña, ¿sí? Si mi solución va a tener este comportamiento, y poder yo restringir, por ejemplo, la acción de control que yo le voy a dar, ¿sí? Decir, bueno, no puedo excitar a mi sistema con 10.000 volts, porque con 10.000 volts mi sistema, mi circuito explota, ¿no? O se calienta, o pasa algo, ¿no? Entonces, yo como hice un análisis en simulación con una solución particular, yo ya pude encontrar que en 100 volts se comporta de una manera preferente. Entonces, yo ya puedo acotar mi acción de control y decir, yo puedo hacer que mi control solamente vaya de 0 a 100 volts, nada más. ¿Sí? Por eso es indispensable el análisis de la solución particular también. ¿Sí? Porque así yo le puedo decir al diseñador de control, diseña mi control, pero que no sobrepase los 100 volts. Porque si yo me voy a 1000, ¿sí? El comportamiento es inestable. ¿Sí? O es inestable en el sentido vivo, ¿no? Ya no es acotado. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Jorge Archundia? ¿No? Preguntaste, ¿no? Está interesante. Sí, entonces, sí, por eso es indispensable esos dos análisis. ¿Sí? ¿Y aquí en qué valor es ahí inestable? Aquí ¿Qué no se vuelve inestable. Se inestabiliza entonces. Ahí le tendríamos que poner una señal de entrada no acotada, porque resulta ser que el sistema que está aquí es un sistema vivo. Ahí sí, entrada acotada, salida acotada. Si yo le meto una señal no acotada, esa cosa se te va al infinito. ¿Sí? La otra es que si yo a ese sistema lo realimento, ¿sí? Con una ganancia tal, y esa ganancia yo la empiezo a modificar, lo que puede pasar es que esta señal que se está observando, ya no llega al estado estacionario, sino se empieza se haga más para arriba, o ni llegue al estado estacionario, ¿no? Pues, sí, no, para que el sistema explote, necesitas una señal de salida no acotada, como una rampa infinita, por ejemplo. ¿Sí? Pero por los mismos polos que tienes, los polos son reales negativos, entonces no tienes ningún problema de inestabilidad absoluta, por ejemplo. ¿Sí? Es que los polos ahí son negativos. El problema ahí es para verificar si es inestable o no, ya es con sistemas no lineales, con varios puntos de equilibrio en el cual tú puedes salirte de la zona del equilibrio. ¿Sí? Y el ejemplo de eso clásico es el que, por ejemplo, Soria, con el que trabajamos con el péndulo, ¿no? Cuando empezábamos a verificar las otras zonas, el comportamiento del péndulo era diferente, ¿no? Incluso inestable, ¿no? Se alocaba el péndulo y empezaba a girar. Bien gacho, ¿no? Sí, como no sé. Bueno, aquí en este caso siempre la energía se conserva, ¿no? Pero ve que nosotros poníamos que no hubiera fricción. Sí. Ahí ocurrían cosas extrañas, ¿no? Ajá. Y aquí, como el equilibrio es único, es el cero, pues aquí no hay problema, ¿no? Y los valores son negativos. Entonces, es estable en sentido absoluto. En el caso del péndulo, como tenemos varios puntos de equilibrio, si yo me iba al punto de equilibrio cero, pasaba una cosa, ¿no? Y si yo excitaba al sistema y las condiciones iniciales yo las perturbábamos y las mandábamos a otra zona, ya el comportamiento era diferente, ¿no? Se empezaba a bloquear, ¿no? Hacía cosas extrañas.
Igual con los Heimdall, ¿no? El bípedo se caía, o saltaba y empezaba a hacer otras cosas, ¿no? El robot bípedo. Entonces, sí. Para los no lineales sí es un problema ahí atacarlos así de manera absoluta, ¿no? Es que se vuelven, ¿cómo se llaman esos sistemas? Los que, o sea, que son deterministas, pero que no, que si cambian las condiciones iniciales, ya, ahí ya valió, ¿no? Es que no Caótico. Ándele, caótico. Sí, el caótico. Sí, es el péndulo doble. El péndulo doble es caótico, pero hasta donde no. Es caótico. Cambias tantito la condición inicial y ya valió. Ya valió, ajá. Sí, son los caóticos. Sí. Entonces, pregunto, muchachos, ¿sí se entendió cómo hacer la simulación? Igual en el video también muestra más a detalle otras pruebas que hicimos. ¿Sí? Igual el lunes, si hay más problemas, me dicen, ¿no? Ahí tiene chance, Soria, a las 5:30 el lunes. ¿Tiene chance? Sí. Sí, a las 5:30, de hecho, sí, ya ando en clase. Bueno. Para ver si me echan la mano, ¿no? Para resolver más dudas sobre la simulación y hacer más pruebas. Muchas preguntas, ¿todo bien? Todo bien, profe. Va, entonces, si me puedes mandar la simulación, Soria. Sí, a ver si se va. Me mandas y ya para pasárselas a los compañeros. ¿Se envía por WhatsApp o por correo? Por correo, por favor. Ok, a ver, déjelo. Sí. ¿Cómo ven, muchachos? Te mando ese de aquí, ¿ah? Sí, ¿dónde estás? Es el con el que mando el link de la clase, ¿no? Sí, ese mero. Ese. Documentos. Ese bloque de MATLAB que hicimos se llama MATLAB Function, o sea, resuelve la ecuación diferencial. De hecho, tiene ahí varios métodos numéricos establecidos. Ahorita, por la sencillez del sistema, utilizamos el que da por default, ¿no? Pero cuando ya son sistemas más complicados, los sistemas con singularidades, por ejemplo, ahí metemos otro método numérico, que son los métodos stiffness, para que no caiga en singularidad. Luego caen, o sea, tantito muevas el equilibrio, la condición inicial, tantito que la muevas poquito, ya empiezan de sensibles el método numérico y ya no carga, ¿no? Se tarda un montón, creo que tarda como media hora en cargar y ya andamos ahí sufriendo, ¿no? Ya con los steamers ya es más rápido, ¿no? Ocupa otro método numérico, ¿sí? Ahorita es más, por la sencillez del sistema, por default queda Simulink, ¿sí? Entonces, pregunto, muchachos, ¿todo bien? Entonces, el lunes, ahí, si queda duda, me dicen. Y vayan pasando la parte teórica a su informe, ¿no? Que vayan a hacer, porfa. Ya que quede terminado la simulación, en el informe se tienen que adjuntar las gráficas. Las gráficas de la simulación, ¿sí? Para que ya quede completo. Bueno, muchachos. Entonces nos vemos en la siguiente clase. En la siguiente clase voy a empezar con unos resultados para la forma de Jordan, ¿sí? Que nos van a interesar para el cálculo de la forma. Le dicen forma canónica, ¿no? Es que a mí me gusta decir de forma canónica. La forma